sesión. Ahí estamos. Es algo, para el día de hoy lo que invitamos a dos especialistas en, en temas legales. Ahora ellos se van a presentar y si no los conocen, se van a presentar y van a contar un poquito de cada uno de ellos. Y bueno, no quiero perder más tiempo con la introducción. No sé si Ceci querés comentar algo, pero si, si no quieres comentar nada, vamos a proceder a Bueno, lo sí, que sí, nos... sí, quiero comentar. Ah, perdón, no te No, por escuchaba, favor, perdón, no, dale. no, no. No. Bueno, realmente quiero darles la bienvenida, agradecerles tanto a Marta como a Fernando que nos están acompañando. Realmente es un orgullo tener estos dos mentores increíbles. Marta no solamente nos va a traer una cantidad de información así, muy grande, es una de las personas que más sabe de compliance en Argentina, creo que y creo que me quedo chica. Realmente te agradezco, Marta, que nos acompañes, también a vos, Fernando, y aprovechen para preguntar. Hay muchos detalles y muchas dudas que uno en legales no las sabe, y que a veces hacer las cosas bien desde el principio nos puede ahorrar muchísimo tiempo y mucho dinero, así que nada, genial tener a estos dos mega especialistas que nos están acompañando. Y también los invito a conocer el Founder Institute. La página, ahora se las comparto, es fi.co, y les comento que estamos lanzando un programa de 14 semanas a partir de agosto. No sé, Dan, si quieres comentar algo más. No, simplemente eso, me parece buenísimo lo que decís. Eh, Fíjense, sin compromiso, mírenlo, el Founder Institute, el programa arranca el 6, es para startups en estadios iniciales, ya sea que hayan arrancado o que estén en una etapa de idea. Así que, bueno, bienvenidos. Y si les parece, arrancamos ya formalmente el evento. Si quieren una breve introducción de cada uno y empezamos, si les parece bien, arranca Fernando presentando lo de él, ¿no? Y seguimos después con Marta. Fer, ¿querés tener una breve introducción? Dale, perfecto, Dan, muchas gracias. Sí, a ver, ahí con pantalla que se me ocurrió, está bien. Mi nombre es Fernando Ladrón Montevero, soy abogado, agente de la propiedad industrial y soy especialista en gestión de la tecnología y la innovación. Soy mentor también, estoy en diferentes programas, Incubate, el más conocido de la Ciudad de Buenos Aires, también el Founder Institute y doy clases en la Universidad de Palermo al respecto también. Y la parte en la que por lo menos voy a introducir es algunas cuestiones de temas legales generales respecto a tener en cuenta en el ámbito de los emprendimientos, ¿sí? No sé si Dan querés que arranque con la presentación ahora o le damos pie a Marta para presentarse y después arranco yo. Decime vos. Marta, unas breves palabras, si te parece, y arrancamos, Fer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, espero que las personas que están participando sientan curiosidad por el Founder Institute y toda la actividad que hace, que es muy buena para las startups, sobre todo para la difusión y la inserción en el mercado global, quería decir. Y bueno, mi experiencia es más bien corporativa, muchos años en direcciones de administración y finanzas, auditoría y ahora compliance como una evolución de todos esos conocimientos. En compliance se aplica mucho todo lo que es cumplimiento regulatorio, pero más que nada en esta oportunidad para las startups vengo a traerles cosas que muchas veces no tenemos en cuenta y afectan nuestro futuro. Así que nos vemos en un ratito. Gracias, Marta. Bueno, Fer, todo tuyo. Arrancamos entonces. Dale. Presentación ahí, por acá. Estamos ahí y vamos para acá. Así debería ir a pantalla completa. Ahí va. ¿Ahí se ve bien?
Sí, Fernando. Perfecto. Bien, ahí va. Bueno, claves legales para lanzar la startup, que es el temario de hoy. Como primera indicación y como primer análisis, este es un informe de Rockstar del año pasado, por lo menos es de los más actualizados, en los cuales analiza los motivos de fracaso de las startups, que me parece que es una buena forma de arrancar. Una de las cuestiones, las flechitas ahí lo que muestran es la diferencia de percepción entre los fundadores y los inversores en general. Fíjense que el fundraising y el tema de los fondos, para los fundadores es el primer motivo de fracaso de las startups, mientras que para los inversores la falta de caja recién es el cuarto. ¿Sí? Así que ya tenemos una diferencia ahí en cuanto a la percepción de las cuestiones. Respecto de las cuestiones legales, fíjense que otro de los motivos, o sea, la falta de product market fit es fundamental, sí, pero en otras cuestiones que pueden llegar a abarcarse más allá de eso, tanto la falta de experiencia como el equipo fundador poco calificado, como los problemas internos del equipo, como la falta de conexiones, tienen incidencia de aspectos legales que en muchos casos no son tenidos en cuenta. Es decir, en general, los aspectos legales se ven, primero, además de la falta de simpatía que generamos los abogados en general, los aspectos legales se ven como temas cuando surgen conflictos y no como temas a abordar en forma previa, justamente para evitarlos o para encauzar o para generar activos, que es otro tema importante. Así que vamos a abordar un poquito a partir de acá. Vamos a enfocarnos en tres aspectos para que se entienda, obviamente en honor a la brevedad, no vamos a profundizar en un montón de cuestiones que no hay problema en hacerlo en alguna otra ocasión. Ahora vamos a dar un pantallazo general. Yo lo primero que diría es que para analizar vamos a tener que ver los aspectos que tienen que ver con el emprendedor o el emprendimiento, puede ser un emprendedor individual o inserto en un emprendimiento. Vamos a ver los aspectos internos de los socios y el equipo. Después, la relación con terceros, es decir, otras personas o instituciones que pueden ser otras empresas o universidades o aceleradoras o instituciones varias, y con el Estado, ¿sí? Con el Estado en cuanto a aspectos regulatorios y de adecuación. En principio, como vimos, sí, en el primer slide que estuvimos viendo, hay un tema que para mí es súper importante y es lo primero a tener en cuenta y sobre lo que tiene que estructurarse todo el resto, que es el acuerdo de socios, ¿sí? Eh, en Argentina es más pronunciado incluso que en otras partes del mundo el fracaso de emprendimientos por diferencia entre los socios y problemas en el equipo fundador. Muchas veces no se tiene en cuenta esto como un problema relevante, de hecho lo es, y hay cuestiones en las cuales se mezclan temas personales con temas de futuro, temas de objetivos y tal. Es decir, muchas veces no están alineadas las expectativas, por ahí un socio está trabajando part-time, el otro está trabajando full-time, otro invierte más, hay diferencia en cuanto a la calidad de expertise técnica y tal, alguno tiene algún contacto, entonces empieza aportando algo, pero después se va desdibujando. Si todas estas cuestiones no se abordan desde el principio, después generan rispideces que además no son poco importantes porque lo primero que hace un inversor relativamente calificado es chequear esto, ¿sí? Así que lo primero que hay que tener en cuenta es la posibilidad de armar un acuerdo de socios que contemple estas cuestiones que brevemente estamos mostrando acá: exclusividad, no competencia, confidencialidad, roles, aportes y otros, ¿sí? En este caso, yo hago un comentario, muchas veces esto se aborda exclusivamente desde el coaching, a mí me parece que está bien y hay excelentes coaches, pero además de eso, no está mal abordarlo desde el punto de vista legal porque además aborda la parte de objetivos, la parte de intereses y la parte de derechos y obligaciones, ¿sí? Así que como mínimo son complementarias. Digo, no le restemos importancia a esta parte que es muy importante y que a veces se hace únicamente con templates, simplemente completando cuestiones, y la idea es poder profundizar en estas cuestiones. Ahí fíjense que una de las cuestiones que puse ahí es vesting, es una de las cuestiones más importantes que quizás se abordan en los acuerdos de socios, que es la posibilidad de ir poniendo objetivos y etapas a cumplir para, por una parte,
liberar más acciones y más cuestiones de propiedad respecto de cada uno de los socios, generar incentivos y a la vez incentivar la permanencia de los socios, sobre todo en las primeras etapas del emprendimiento, para que no haya un abandono por parte de alguno de los socios o fundadores que vaya perdiendo el interés o vaya perdiendo los objetivos o los incentivos para permanecer, ¿sí? Cualquier acuerdo de socios debería por lo menos tener en cuenta este aspecto en el momento de pactar. Una vez establecido el marco general, es decir, qué queremos, cómo lo queremos, nos sentamos a charlar, armamos un acuerdo de socios, establecemos mínimamente algunas intenciones de vesting, vamos a la parte de sociedad, es decir, cómo formalizamos la empresa. En Argentina hay otros tipos de sociedades, pero las principales son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas, que tuvo su ida y vuelta y ahora por lo menos en capital está resurgiendo, ¿sí? Y la idea luego es poder establecer cuando la inversión crece y cuando se agranda la empresa, la posibilidad de establecer un holding en otro país, ¿sí? Sobre todo el que más se utiliza es Estados Unidos. La sociedad de responsabilidad limitada tiene el capital dividido en cuotapartes, ¿sí? Los socios limitan su responsabilidad, el número no puede ser mayor. Funciona sobre todo para pymes. Las cuotas son transmisibles, pero hay algunas limitaciones. Este tipo de sociedad es recomendable sobre todo o a los inicios de un emprendimiento o en aquellos emprendimientos cuya idea es establecerse más como pymes o bootstrapeando que levantando capital externo. Si es una sociedad, es un tipo de sociedad que estuvo pensada en Argentina al menos, para sociedades de tipo familiar, que sigue teniendo su utilidad, pero tiene algunas limitaciones en el momento de internacionalizarse o levantar capital. La sociedad anónima, por otra parte, es el modelo de sociedad de apertura a la bolsa, es el modelo de sociedad de capital que puede internacionalizarse. Para los emprendedores tiene costos de transacción que pueden llegar a ser altos, tanto por el mantenimiento como por los tipos o por los esquemas de control. Yo la recomendaría en etapas un poco más avanzadas, no al principio. Es un modelo. La sociedad por acciones simplificadas es un tipo nuevo que salió a partir de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor en el 2017 en Argentina. Tuvo algunas idas y vueltas en Capital Federal, la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, que es el organismo de contralor que autoriza y regula las sociedades en este caso. Tuvo algunos bemoles. Sí funcionó en otros lugares del país, funcionó bien en Córdoba, en Mendoza, estoy dando estos ejemplos acá, y a partir de abril de este año empezaron a reactivarse las SAS, vamos a ver qué sucede. Para los emprendimientos, esta es un tipo societario cómodo. ¿Por qué? Porque tiene un objeto amplio. En general, los emprendimientos cuando arrancan van pivoteando, iterando hasta que logran un modelo de negocio, es decir, la búsqueda justamente del modelo de negocio es una de las esencias de lo que es una startup. Entonces, al tener un objeto amplio, se puede modificar, se puede malear, mientras que cuando en otras sociedades, por ejemplo, uno tiene que decir, bueno, me voy a dedicar a la provisión de servicios de software para tal industria, ¿sí? Entonces hay que acotar. La SAS tiene un objeto amplio que permite acomodarse a los vaivenes de un emprendimiento, sobre todo en etapas iniciales. Y permite también ser flexible en la búsqueda de capital, también, al igual que la sociedad anónima. Entonces, primera etapa y fundamental, equipo. Sí, es lo que estábamos hablando antes. Fracaso importante de las startups. Quizá en Argentina es el mayor motivo de fracaso, los problemas dentro del equipo. Lo vamos a tener conformado por los fundadores, los socios, el advisory board, es decir, el consejo de asesores, los administradores, los profesionales autónomos, contadores, abogados y empleados, en el caso de que los haya. Con cada uno de estos, el emprendimiento, o sea, la sociedad, va a tener que establecer contratos y acuerdos para el correcto funcionamiento, ¿sí? Lo que no se
hable y no se pacte bien, después va a generar complicaciones si no se aborda en forma debida. Hay algunas cuestiones que van a requerir incluso adaptarse a regulaciones estatales, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo en el caso de los empleados, o el rol de los socios, y si los socios son fundadores o no, si después pasan a ser socios inversores, lo vamos a ver después. Otro tema, propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene que ver con aquellas cuestiones que son intangibles, productos de la mente, la definición y tal. Vamos a ver dentro del listado patentes de marcas, patentes de inversión, modelo de utilidad, modelos y diseños industriales, derecho de autor. En general, los dos más importantes son las marcas. Ahí yo recomendaría, sí, el hecho de tramitar marcas, o la marca del emprendimiento. Y la patente de invención es un derecho de propiedad intelectual que es útil y hasta necesario en algunos tipos de emprendimientos, sobre todo los relacionados con la biotecnología y ese tipo de cuestiones. Con el software, quizá las patentes no son de lo más utilizado, ¿sí? Pero vamos a abordar los dos más comunes. Los modelos y diseños tienen que ver con la cuestión ornamental y los derechos de autor, por ahí son útiles para software, pero dado el punteo que estamos haciendo, vamos a ver marcas y patentes de inversión. Las marcas son signos distintivos que distinguen el producto o servicio, ya lo conocemos en términos ordinarios. Las marcas se solicitan en Argentina ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, tienen una duración de 10 años y pueden tener una renovación indefinida. Es decir, a medida que va transcurriendo el tiempo, podemos renovarlas perfectamente y en forma indefinida la marca puede llegar a ser prorrogada de esa forma. Las más utilizadas, hay otro tipo de marcas, pero las más utilizadas son las denominativas, es decir, una palabra, ¿sí? La palabra X, figurativas, que es el dibujo, la suerte del logo, y después las mixtas que combinan la palabra con un logo, ¿sí? Las patentes de invención lo que hacen es proteger los inventos, productos o procedimientos. El plazo es de 20 años y no se puede renovar a diferencia de las marcas. La idea es proteger sobre todo desarrollos tecnológicos y tienen que cumplir algunos requisitos para poder solicitarse, que son novedad, aplicación, altura inventiva y aplicación industrial, que el INPI, en el caso de Argentina, en el caso de otros países serán otros institutos, va a evaluarlos y va eventualmente, después de un análisis tanto de forma como de fondo, a conceder o no este derecho de exclusividad para que la persona jurídica o humana, ya sea persona o empresa en general, que comercialice o desarrolle un producto protegido, pueda gozar de la exclusividad y de la exclusión de terceros. Es una cuestión técnica, muchas veces se habla de monopolio, no necesariamente es un monopolio la patente, sino la exclusión de terceros respecto de determinados productos o procedimientos desarrollados. Todos los derechos de propiedad intelectual son territoriales, es decir, en cada uno de los países donde voy a querer proteger, ya sea la marca, ya sea la patente, voy a tener que iniciar el trámite. No es internacional, es decir, yo obtengo una marca en Argentina, esto no quiere decir que esa misma marca me va a proteger en terceros países, en Estados Unidos, en Brasil o en el que sea. Lo que voy a tener es, en cada uno de los países donde voy a comercializar o pretender comercializar el producto, tengo que iniciar los trámites correspondientes ante el organismo respectivo. Lo que sí hay son tratados internacionales que lo que hacen es facilitar la inscripción cuando alguien tiene una inscripción previa en otro país para poder armonizar ese tipo de derechos, pero no necesariamente son obligatorios, con lo cual acá la estrategia de internacionalización va a tener que correr por cuenta de seguramente algún equipo que tenga que ver con varios países, ¿sí? Muy importante, esto es importante para que eso no se me pase. No hay poder de policía, es decir, cuando uno obtiene un derecho de propiedad intelectual, ya sea una marca o una patente, cuando hay un tercero que está infringiendo eso, la mera denuncia de esa infracción no va a perseguir a ese tercero, en términos coloquiales.
a cualquiera de nosotros es víctima de un delito, un robo, va a la policía o la fiscalía, hace la denuncia y la fiscalía o el poder de policía va a tener que buscar de oficio quien perpetró ese ilícito. Con el tema de las marcas o de las patentes o los derechos de propiedad intelectual, si hay un tercero que está infringiendo ya sea una marca o una patente, lo que vamos a tener que hacer es iniciar las acciones legales, es decir, los juicios, las demandas, contra cada una de las personas que esté infringiendo eso, con lo cual eso consume tiempo y dinero. Entonces, la estrategia de protección de la marca o de la patente o del derecho de propiedad intelectual que sea, tiene que estar contemplada además de los costos de protección, no solamente los costos de solicitud, sino los costos de protección. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una marca en un tercer país donde no estoy, donde yo no vivo, no sé, digo, solicité la marca en algún país europeo y yo no estoy chequeando a ver en ese país europeo quién está infringiendo o no mi marca, tendré que contemplar, en el caso, por ejemplo, de una licencia, quién va a ser en ese país el que se encargue de resguardar los derechos que a mí me corresponden, ¿sí? O a que el emprendimiento le corresponde. Temas de financiamiento. El financiamiento, pasando a otra cuestión, el financiamiento de los emprendimientos de las startups puede ser interno o externo. Es interno cuando el dinero sale de fondos propios. Muchas veces se utiliza el 3F, el Family, Friends and Fools, para decir, bueno, a ver, los primeros fondos de conocidos, de familiares, que empiezan a poner dinero en el emprendimiento porque ven que la idea está buena o porque conocen el equipo emprendedor o simplemente porque quieren experimentar con algo nuevo. Esa en general, eso suele ser el primer combustible económico del emprendimiento. Hay algunos emprendimientos, casi todos se mantienen con estrategias de bootstrapping, que no son para nada desdeñables, digamos que es seguir manteniéndose con fondos propios y con flujo de caja a medida que van creciendo. Y hay otros que deciden pasar a una estrategia de financiamiento externo, ya sea mediante concursos, ya sea mediante créditos o mediante inversores que suelen tener características relacionadas con el nicho al cual le van a apuntar o con los montos de dinero que van a invertir. Los más conocidos son los inversores ángeles, las aceleradoras y el venture capital, los fondos de inversión que pueden ser o autónomos o estar dentro de una corporación, que son los llamados corporate venture capital. Este es el ciclo de financiamiento de una startup. Esto es de un modelo sacado de Startuplable, que es una página mexicana muy conocida. Y entonces lo que vemos es la primera etapa de inversión, que tiene que ver con la etapa seed y pre-seed, la etapa semilla y presemilla, en donde generalmente los primeros aportantes o la primera liquidez viene de aceleradoras, de fondos ángeles y de bootstrapping de 3F, hasta que llegamos a la ronda A. En Argentina la ronda A está en aproximadamente $1.000.000, si en otros países varía, en donde ya directamente ingresan fondos más grandes, fondos de venture capital, que van a apalancar el emprendimiento, sobre todo cuando ya se validó el modelo de negocio y lo que se requiere es escalarlo. ¿Sí? En general, a partir de la generación de un MVP y de un producto ya validado, ahí estos fondos ingresan para poder internacionalizar. Dentro de los instrumentos de inversión, a tener en cuenta, hay varios, en honor al tiempo estoy simplemente haciendo un panorama general. Algunos de los más comunes que tenemos que tener en cuenta son el due diligence, el term sheet, la nota convertible, los SAFE y bueno, otros. ¿Qué hace un due diligence? Un due diligence es una suerte de diagnóstico que va a hacer un tercero o nosotros o el emprendimiento mismo de en qué estado está el emprendimiento. Es decir, chequeamos los activos, chequeamos en qué estado están los documentos y chequeamos en el momento, si tuviéramos que decir, bueno, viene un inversor externo a invertir o tengo que vender este emprendimiento a un tercero, ¿en qué estado está? Es una suerte de chequeo, como si fuera un chequeo médico, pero un chequeo legal del estado del emprendimiento. Entonces vamos a decir, bueno, a ver, ¿está la sociedad? Sí, no. ¿Tiene deudas? Sí, no. ¿Tenemos empleados? Sí, no. ¿Cuántos son? ¿En qué estado están? ¿En qué estado está la parte tributaria? ¿Hay impuestos? ¿Se ven impuestos? ¿Se está al día? ¿Hay marca? ¿No hay marca? ¿En qué estado está cada uno de los trámites? Entonces se hace el análisis de eso y se pone en valor tanto los pasivos como los activos desde el punto de vista legal. Obviamente también en general se combina con la parte contable y tributaria
para hacerlo desde el punto de vista contable también. Term sheet o carta de intención es un primer documento en el cual tanto el emprendedor como los inversores se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren, para qué van a invertir, cuáles son los objetivos comunes y sobre qué van a negociar. Un primer instrumento de inversión, ahora se utiliza un poquito menos, durante un tiempo se utilizó más, es la nota convertible. La nota convertible es una mezcla de crédito con inversión. La idea es que un inversor a un emprendimiento le va a dar un monto determinado y después de un plazo determinado, ya sea el inversor o el emprendedor o ambos, puede elegir si eso lo transforma en una participación accionaria del emprendimiento o pide el recupero como con un interés como si fuera un crédito bancario, ¿sí? Con una tasa predeterminada. Las condiciones de cuánto es el interés, a qué plazo y demás van dentro de la nota, pero como primer instrumento de inversión es un monto que se da al emprendimiento, un tercero le da, un inversor le da al emprendimiento, a cambio de la posibilidad de convertir ese monto en participación accionaria dentro del emprendimiento o pedir la devolución con una tasa de retorno quedando sin participación accionaria. Genera intereses. El SAFE es otra herramienta, otro instrumento que lo creó, hoy en día es uno de los más comunes, está desarrollado por una aceleradora llamada Y Combinator, que lo que hace es permitir la inversión en etapas iniciales, sobre todo seed y pre-seed, en la etapa semilla y presemilla, a cambio de futura participación en el emprendimiento, no genera intereses y el factor de conversión, es decir, sobre qué monto se está convirtiendo, si se invirtió X dinero, cuánta va a ser la participación accionaria respecto de esa inversión, se va a definir cuando se produzca la evaluación, que suele estar en la serie A. Es una forma más cómoda de invertir, con un compromiso menos definido, sino con una cuestión más de confianza en el equipo emprendedor. Acá sí es importante saber que para que tengan validez desde un punto de vista técnico, como es un template que ya está prearmado, tiene algunas cuestiones como que, por ejemplo, la sociedad tiene que tener determinadas características, que ya esté constituida, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos otros países, ¿sí? Entonces, también tengamos en cuenta que si bien es un template que se puede utilizar, tiene algunos requerimientos técnicos que está bueno conocerlos antes de sacarlo como si fuera simplemente un Word a completar. No funciona de esa forma. Sí, tiene algunas características técnicas, pero por lo menos estos son los conceptos. Cuando se planteen todas estas cuestiones, ya sea de financiamiento mediante fondos propios o mediante fondos de terceros, el fondo que va a invertir va a estar pensando también en cuál va a ser la salida, es decir, el negocio de los fondos de inversión es adquirir a X para vender a 5X, 10X, 20X en un plazo determinado. Ese es el negocio del capital de riesgo. Entonces, cuando tenga que hacer la salida para obtener ganancias respecto de la inversión que hizo, va a tener diferentes estrategias, ¿sí? La venta a terceros, la cesión de participaciones, la fusión o una posible salida de la bolsa ya en estadios bastante más avanzados desde ya, ¿no? Y existe la posibilidad de acordar, mediante diferentes cláusulas, la compra de los founders o la recompra de las acciones, ¿sí? La otra posibilidad, si el negocio no va bien, es el cierre de la startup y la liquidación. En general, en cualquier tipo de negociación, una de las cuestiones de buena práctica es el hecho de armar acuerdos, los NDA, que son los acuerdos más comunes de información confidencial. ¿Qué van a contemplar los NDA? Algunas cuestiones relacionadas con qué información se está manejando, de qué forma, a quién se le está transmitiendo, qué es lo que pueden compartir las partes, qué no, qué derechos de exclusividad van a tener, y sobre todo de qué tipo de negocio estamos hablando para preservar la información y los activos que hace al core del emprendimiento y que puedan ser protegidos
respecto de la posibilidad de competencia a terceros, ¿sí? Finalmente, acá va a venir el Estado, esto ya para redondear, tengamos en cuenta que hay un montón de aspectos que vamos, además de la autonomía y de la voluntad, vamos a tener que adecuar a las normas imperativas del Estado, ¿sí? La adecuación, por ejemplo, los contratos de trabajo tienen que ver con regulaciones estatales, temas seguros en algunos casos, regulatoria. Regulatoria podría ser lo mismo que adecuación, lo puse para diferenciar, pero por ejemplo, si tenemos un producto de tipo farmacéutico, la regulatoria va a tener que estar vía ANMAT, por ejemplo, en Argentina, ¿sí? O la FDA en Estados Unidos. Es decir, aquellos organismos de contralor que tengan que autorizar determinados productos para que puedan salir al mercado y no ser nocivos para terceros, que hayan cumplido con determinadas características técnicas y tal. Base de datos muy importante, términos y condiciones, muy importante en general en el caso de los emprendimientos relacionados con software fundamentales. Defensa del consumidor, muy importante, y cada vez más temas relacionados con inteligencia artificial, que es un mundo aparte en el que estamos aprendiendo todos de a poquito, un poco cada día, pero que va a modificar un montón de esquemas, no solamente de esto, sino todo lo anterior que vimos, probablemente se vea modificado de acá a un tiempo por cuestiones relacionadas con inteligencia artificial. Esto simplemente para redondear, esto es un canvas y esto es algunas cuestiones legales que van a impactar en todo el modelo de negocio, para que sepamos que las cuestiones legales no están aisladas del modelo de negocio, sino que van de la mano con este, y la idea es poder generar valor y prevenir conflictos. Con eso, en principio, Buenísimo. Muchas gracias, Fer. Muy vamos, interesante. por favor. Si les parece, si van surgiendo preguntas, si quieren, vayan anotando ahí en el Q&A, que al final después vamos a tener un espacio para ir respondiéndolas, pero no dejen de ponerlas para no olvidarlas, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar, si les parece, ahora con Marta. Marta, Ahí estamos, sí. ¿Mm? Voy a compartir el material. Algunos slides estaban relacionados con lo que fue explicando Fernando, así que los voy a pasar rapidito. No voy a repetir conceptos, solo aquello que por ahí lo considero complementario, ¿no? Bueno, lo de propiedad intelectual, les queda en este slide los Marta, portales no donde estamos se- viendo. No sé ah, ¿no? si yo por lo menos, no. Ahora sí. Ahí estamos, ahí, perfecto. Entonces, Ahora sí. en estos slides les van a quedar los links para, como para registrar las marcas y el dominio en Argentina. Y es importante tener en cuenta que si quiero tener una empresa con impacto global, tengo que chequear, aunque empiece con mi startup en Argentina, cómo está siendo utilizado ese nombre en el exterior, ¿sí? Para que después no sea un problema en la fase de crecimiento. Bueno, esto ya lo explicó muy bien Fernando. Acá les traigo como un resumen de los derechos regulados más importantes en todos los países. Cuando hablamos de protección de datos personales, el GDPR europeo es importantísimo. Impacta en muchas sociedades que tienen sus filiales en Argentina o en Norteamérica y que están sujetas al GDPR europeo. También el año pasado se, se implementó o se tuvo ya plena vigencia una regulación que tiene que ver con las bases de datos y contenido digital de las grandes empresas. Esa regulación fundamentalmente trata de monitorear el uso que hacen a nivel comercial, obviamente, las grandes plataformas. Hablamos de Facebook, Google, Apple, Amazon,
y las otras redes sociales, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, si bien una startup no pareciera que no tiene interacción con este tipo de situaciones, es muy importante tenerlas en cuenta porque depende de mi negocio cómo me impacte o no, o si en mi servicio yo trato datos de clientes que pueden ser considerados sensibles o críticos bajo la regulación del GDPR. La protección de datos industriales también es algo muy importante en todo el mundo, en algunos países mucho más rígido que otros. El derecho de imagen, muchas veces no pensamos que al publicar fotos de nuestros eventos o de diferentes situaciones, yo puedo estar violando derechos de imagen de alguna persona que después se puede convertir en una liability, en un juicio contra mi startup, ¿no? Así que tenemos que asegurarnos cuando publicamos imágenes de terceros de tener las autorizaciones pertinentes para poder hacerlo. Los derechos del consumidor que mencionó Fernando son aplicables en la mayoría de los países y sobre todo en Estados Unidos el derecho de la competencia, la ley de la competencia es mucho más rígida y más dura que en Argentina porque realmente la institución que ejerce el contralor es muy fuerte. Entonces, tengan en cuenta, cuando hablamos en la jerga industrial o comercial de derecho de la competencia, estamos hablando de que se manejen precios de la competencia, que yo intercambie información confidencial sin estar habilitada con la competencia, que se cartelicen situaciones de precio. Ustedes me dirán, pero bueno, las startups, cartelizarse, ojo, sí, hay muchos emprendimientos que son únicos porque son muy innovadores, están recién naciendo en el mercado y también puede pasar que entre varias se cartelicen. No necesariamente tienen que ser grandes empresas para hablar de cartelización. Bueno, acá más o menos les hago una referencia práctica de lo que Fernando ya mencionó, la marca, el dominio, la propiedad intelectual. El NDA también él lo mencionó. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces pensamos que nuestra información o nuestro concepto es algo inicial, que no le damos el valor necesario y después, ojo, cuando estamos en una fase de inversión podemos sufrir la mayor herida porque es cuando nuestra idea puede puede estar robada y ser un problema, ¿no? Cuando hablamos de compliance en las compañías más chiquitas o las pymes o las startups, la sugerencia es que piensen en esto desde el momento cero. ¿Por qué? Porque hay muchas regulaciones que tienen impacto, regulaciones y estándares que tienen impacto, sobre todo cuando ustedes salgan al mercado a buscar funding. Entonces, hay cosas que hoy los inversores y los fondos de inversión o de innovación o de industrialización tienen impacto en el momento en que yo voy a registrar fondos. Entonces, cuando hablamos de cultura de respeto hacia todos, cuando hablamos de valorar la integridad, cuando hablamos de respeto por el ambiente, adoptar la inclusión y diversidad, condenar el fraude y la corrupción, analizar todas las regulaciones que impactan en el proyecto, eficacia, eficiencia versus burocracia, corrección y transparencia en los procesos. La cultura de respeto es la S de los estándares ESG, valorar la integridad es la G de la governance de ESG. El respeto por el ambiente es la E, ¿no? Environment. Adoptar condiciones de inclusión y diversidad desde un inicio vale muchísimo en el mercado.
porque es una de las condiciones que aún las corporaciones les cuesta cumplir y es una condición requerida en muchísimos fondos de inversión con propósito. Condenar el fraude y la corrupción es algo que te pone en la línea de largada como una empresa competente para jugar en las cadenas de valor de empresas que tienen que cumplir las leyes anticorrupción. Un ejemplo práctico de esto es, si yo soy una pequeña startup que tengo el desarrollo de un producto innovador que puede ser utilizado por grandes industrias que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, tener conciencia de lo que es el fraude y la corrupción, mi pequeño código de conducta, mis estándares mínimos de no a la corrupción en la compañía, sirve muchísimo para que yo pueda calificar rápidamente con esos grandes players. Analizar todas las regulaciones que impactan el proyecto, les dijo Fernando, esto tiene que ver con el impacto de la OCDE y también las regulaciones de Naciones Unidas. Eficacia y eficiencia versus burocracia es la G de governance, de ESG. La corrección y la transparencia de procesos es la G de governance. O sea, conozco mi servicio, conozco mi producto y lo gobierno, ¿sí? Eso es importantísimo. Y adoptar contratos también y el uso de los NDA tiene impacto en el cumplimiento de la G de ESG, governance, ¿sí? Este tipo de estándares ayudan, contribuyen a que la startup pueda ser vista como una empresa muy profesional que mira las condiciones que tienen que cumplir los grandes jugadores y que a mí me conviene ya estar alineados desde el momento cero. Cuando contrato los servicios, tengo que pensar en encontrar servicios que sean de un costo considerable a lo que asociado a lo que puedo pagar. Entonces, tengo que fijarme que si contrato un contador para que me registre las compras y los pagos, eso me ayude a tener una empresa transparente, pero también cuidar los costos, ¿no? En que ese contador no me salga más caro que el proyecto. Entonces tengo que buscar que sea un contador que trabaje para startups, que trabaje con pocos movimientos, pero a conciencia en un modo correcto y eficaz. Los flujos de cobranzas internacionales cuando vendo al exterior, tengo que tener la certeza de que los canales de pago que utilizo, de pago y cobro, sean canales estándares para no quedarme después damnificado en alguno de los flujos por pérdida de dinero, por falta de conocimiento del player que estoy utilizando. Las regulaciones cambiarias y bancarias, ¿cómo impacta en mi facturación y en mi cobranza todo esto? Sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos condiciones que son diferentes al resto del mundo. Evitar las contrataciones sin factura es algo sumamente natural, que a veces ayudando, contribuyendo entre las startups, no se desarrollan facturas a soporte de determinados servicios. Ejemplo, desarrollo de las páginas web, servicios de marketing, que cuando uno empieza a sumar esos valores son muchos, y cuando uno tiene una startup, eso es parte del capital, forma parte del capital activado que necesita cualquier compañía. Entonces, tenemos que medir, evaluar, sí, esa decisión de no tener la factura o de no pedirle la factura a mi prestador de servicios no me va a generar un daño al momento en que yo saldré al mercado a buscar inversores. Porque si yo no puedo documentar cuánto vale mi plataforma digital, después es muy difícil que le pueda dar un valor de mercado al momento de hacer la due diligence de la que habló Fernando. Conocer lo que tiene que ver con las normas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Latinoamérica es un sujeto muy débil, donde este problema está muy, muy repetido. Aparecen personas que dicen voluntariamente, sí, hagámoslo, te pone dinero, sin pedirte nada a cambio, contribuye como si fuera un socio, y tenemos que conocer esos fondos,
no cuesta nada saber qué origen tienen. Si ustedes tienen el nombre y el DNI, hay un montón de bases de datos donde compran el informe y pueden saber si esa persona está bancarizada, qué nivel de bancarización tiene, qué nivel de transparencia tiene. Entonces, es muy importante que tengan conocimiento sobre esas plataformas. Hay muchas. eh, Veraz, Bureau Veritas, em, Compliance Manager. Son diferentes plataformas donde compras solo el informe. Y más vale prevenir que curar, ¿no? Conocer a quien yo estoy incorporando, como dijo Fernando, conocer quién va a ser mi partner inicial, aunque les parezca que es poco dinero, puede perjudicarlos en el futuro. De esto ya habló Fernando mucho, sobre las constituciones societarias, la calidad del equipo también, los inversores, las aceleradoras más importantes que están en el mercado. Entonces me voy a concentrar en este tema de la inteligencia artificial. Hoy está muy de moda utilizar aplicaciones o desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial. Y yo me encuentro con mucha gente que localmente dice, sí, pero la inteligencia artificial no está regulada. Error, la inteligencia artificial está regulada. En Argentina no está regulada aún. Circula un proyecto que fue presentado a diputados el año pasado, pero la verdad no tenía nada que ver con lo que se está viendo en el mundo. Entonces, si yo voy a utilizar inteligencia artificial, tengo que conocer sobre el impacto que esa inteligencia artificial va a generar en mi proyecto y qué regulaciones tendré que cumplir según el mercado donde yo quiero ir a trabajar. Porque si yo quiero desarrollar una empresa donde mi target es llegar a Europa, Estados Unidos, Japón o cualquier otro país, tengo que tener en cuenta ya cómo están aplicándose las regulaciones sobre inteligencia artificial en esos países, porque sobre todo en Europa, el grado de detalle de la utilización de inteligencia artificial es impresionante. Entonces, lo que era inteligencia artificial estándar hasta el año pasado se convirtió en inteligencia artificial generativa en los últimos 2 años, y esto cambió totalmente la evolución de los negocios en el mundo. Esto está generando un abanico de oportunidades tan grande que es muy fácil que ustedes estén utilizando diferentes componentes de inteligencia artificial en sus proyectos. El último es el de OpenAI, el GPT 4.0, cuyos cambios con el GPT de hace 2 años atrás es impresionante, creo que no llega a 2 años porque fue en octubre o noviembre del 2022 que abrieron OpenAI con ChatGPT. Y este modelo ya es increíble porque interactúa con el ser humano, interactúa a nivel de respuesta, respuesta de voz, a nivel de voz y a nivel de imágenes. Entonces, genera contenidos, comprender órdenes de voz, texto, imágenes y ofrece respuestas en tiempo real. Ha sido una evolución impresionante. El análisis de datos, que antes está el link en esta presentación, ahí tienen el link para levantar ese ejemplo que publicaron, donde con un pedido de palabras les generan todo un análisis de mercado sobre diferentes columnas de Excel que jamás se hubieran podido lograr en 30 segundos. Ni hablar de los modelos 3D y también las funciones de asistencia visual en tiempo real que permite a personas que estén carenciadas de capacidad visual, que sean discapacitados visuales, les permite tener una asistencia visual en tiempo real, describiendo el entorno, identificando objetos y leerles todo el texto o el entorno para poder comprender su interacción.
Entonces, ¿por qué tengo que tener en cuenta el uso de la inteligencia artificial en mi startup? Porque genera riesgos, y muchos riesgos, que todavía no estamos preparados para comprender en qué impacto realmente va a tener. Lo que sí les digo es que según el país con el que ustedes vayan a operar, el impacto es sumamente diferente. Europa tiene un impacto muy alto, Estados Unidos también y Japón también. Los otros países están, yo les dejé acá un resumen de las regulaciones de IA en el mundo. La Unión Europea fue la primera, y fíjense que el GDPR del que les hablé antes está atado a la inteligencia artificial justamente por el consentimiento, transparencia y derecho a la explicación, ¿no? Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido y Canadá son las primeras y están basadas en esto de aspectos claves como la protección de datos, la transparencia, la responsabilidad y la ética. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto para utilizar, siguiendo todo lo que utilizamos en el diseño de nuestros productos. Voy a volver a donde estaba. Aquí les dejo una síntesis de lo que es la regulación europea. A mí es la que más me gusta y les explico por qué. Porque es una regulación que fue pensada para cubrir los derechos del individuo. Habla de que el espíritu de la ley de inteligencia artificial europea es el de defender los derechos fundamentales del individuo. O sea que ningún sistema de inteligencia artificial pueda vulnerar mis propios derechos como ser humano, ¿no? Entonces, así como muy rápido, tiene un ámbito de aplicación, define las prácticas de inteligencia artificial prohibidas. Por eso les digo que uno tiene que tener conocimiento de esto, porque si yo desarrollo un proyecto donde utilizo ese tipo de inteligencia artificial, después no va a ser ni aprobado ni autorizado y habré invertido tiempo y dinero en cosas que no podré vender jamás. Los sistemas de alto riesgo de IA define cuáles son. Por ejemplo, así a modo de ejemplo rápido les digo, las prácticas de inteligencia artificial prohibidas son utilizar los datos biométricos, genéticos o de reconocimiento facial para esquemas de seguridad, seguridad en fronteras, seguridad en los países. No se puede utilizar eso en ámbitos que no estén autorizados. En el caso de los sistemas de alto riesgo, son las IA que están embebidas en sistemas de trenes, en sistemas de transporte público como el metro, los colectivos, los buses, o, por ejemplo, aviones, toda la parte de pilotaje de aviones y también los autos autónomos. Todo lo que tenga inteligencia artificial donde su utilización pueda resultar a daño de seres humanos son considerados sistemas de alto riesgo. Imagínense los otros que están embebidos, por ejemplo, en armas, en misiles, en aviones de guerra, en tanques de guerra. Hay mucho de eso ya utilizado. Los drones que utilizan, que se vieron en la guerra entre Ucrania y Rusia, tienen mucho que ver con la inteligencia artificial y están altamente regulados. Son los de alto riesgo clasificados. Bueno, la vigilancia del mercado, el incumplimiento formal, las multas están definidas y todo lo demás. Y les dejo en el slide toda la descripción de esto, la coherencia con la Carta de Derechos Fundamentales, la propuesta para que entiendan un poquitito el resumen de todo esto. Y estos son los conceptos por los que la Unión Europea se dio esta ley. El código de conducta, que son las directrices éticas para una IA fiable, todo esto vale oro si una startup lo toma como base de su desarrollo y después puede demostrar que lo utilizó en el desarrollo de su negocio. Y después,
les comento que hay un anexo que ustedes lo tienen mencionado aquí, que es la lista de la legislación de armonización de las leyes europeas que han sufrido impacto y modificación por la aplicación de IA en esos negocios. Y hay muchísimo. Acá les imprimí un pedacito nomás, pero vean, la directiva 2006 relacionada con las máquinas con máquinas, acá seguridad de los juguetes, acá relativa a embarcaciones de recreo y motos acuáticas, acá armonización de la legislación de Estado miembro en materia de ascensores y componentes de seguridad, armonización en materia de aparato y sistema de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, legislaciones sobre comercialización de equipos radioeléctricos, etc. Hay 42 leyes de la Unión Europea modificadas por la utilización de inteligencia artificial. No quedó industria sin impacto, porque todas aplican en menor o mayor grado conceptos de inteligencia artificial que fueron ya incluidos en las directivas que los comandaban. Bueno, con este slide termino mi presentación diciéndoles que el avance de la inteligencia artificial nos impacta, pero también tenemos que pensar en el retroceso de la inteligencia natural cuando no nos ocupamos de entender que todo lo que delegamos en la inteligencia artificial después es muy difícil recuperarlo. Es algo que escapará a nuestra órbita. Delegar significa que es un conocimiento que yo no voy a poder administrar más. Ejemplo, les digo una tontería. Quienes se acostumbran a utilizar el GPS, sobre todo los niños y los jóvenes digitales que tenemos ahora, perdieron la capacidad de orientarse sin GPS. El cerebro no está más habituado a relacionar las neuronas para poder resolver una situación de pérdida en un lugar que no conocen, porque nos parece una tontería, pero todo ese juego de resolver dónde estoy, cómo estoy, a dónde me quiero ir, nos llevó años consolidar en nuestras neuronas y en nuestro comportamiento. El no tener esa actitud genera ataques de pánico, problemas de nervios, de estrés, porque no pueden resolver hacia dónde quisieran llegar, cómo llegar. Es una tontería, pero ese es uno. Después, la automaticidad con la que vamos al buscador de Google, delego en Google el conocimiento que yo quiero tener. Entonces, pensemos esto en las empresas. ¿Qué significa cuando yo delego en la inteligencia artificial un conocimiento que voy a sacar de mis equipos de personas? Entonces, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a regular? ¿Cómo lo voy a capitalizar para que eso en mi empresa pueda tener mucho valor? Yo llego hasta aquí. Les agradezco de nuevo poder haber participado y espero que si surgen preguntas estoy para responder. Excelente, muchísimas gracias, Marta. Buenísimas la verdad, un lujo, las dos exposiciones, súper interesantes. Creo que ha sido muy rico. Como el tiempo está un poco tirano y estamos un poco cortos, vamos a tratar de ir cerrando con algunas preguntas. Hay una pregunta acá que dejó Horacio Castillo, que dice: se acaba de conocer el caso de Adobe Acrobat, que cambió su política de privacidad, y todo lo que carguemos en los formularios PDF, ellos lo consideran sus datos. ¿Cuál va a ser el impacto frente a mis clientes con quienes tengo NDA? No sé si alguno de ustedes tienen, Marta o Fernando, tienen alguna... ¿En qué Marta, vos o... sentido? No, anda Fernando, va. Mira, en principio, como todo, hay que ver, lo primero que decimos los abogados, que hay que leer lo que sucedió, decir, en términos generales, hay que ver bajo qué condiciones esto que está comentando el quien consulta fue dado. Lo primero que tendríamos que hacer es ver las bases y condiciones
de lo que hizo en este caso PDF, para eso después poder eventualmente trasladarlo y también ver cuáles fueron las condiciones que se pactaron en el NDA para después eventualmente modificarlo. Probablemente en base a lo que estamos escuchando, seguramente haya que adecuar ese NDA a las nuevas condiciones del servicio que se está prestando, ¿sí? Entiendo que sería así, al menos sería una buena práctica. Si hay alguna cuestión que nos está impactando, que nos excede, lo que sí podemos hacer, en la medida que dependa a lo que surja. Lo que sí es una buena pregunta es qué pasa con los derechos adquiridos respecto de las obligaciones contractuales que se podrían haber generado en cuanto a propiedad, circulación de bienes, pero eso excedería el NDA. Eso ya no tendría que ver con el NDA, sino con el contenido patrimonial de las prestaciones que se acordaron en los contratos de los servicios que sean. Bien, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Es el momento acá de escribirla. Si no, yo, mientras tanto, a lo mejor me da en general de todo lo interesante que escuchamos y todo lo que tiene que ver con lo legal, lo que a mí me queda un poquito es todo el tema de ser preventivos, ¿no? O sea, todas las medidas que ustedes hablaron es ser preventivos, tomar ciertos recaudos para que después, o sea, para no asumir ciertos riesgos, o sea, estar preparados de antemano para lo que se nos va a venir. Y a lo mejor a eso, tal vez voy a hacer una pregunta para cada uno, pensando a lo mejor en el caso, cuando vos hablaste al principio, Fernando, hablaste del vesting, que es como algo inicial, ¿no? Antes de uno de decir, de ponerse en sociedad con alguien, firma un vesting. ¿Podés ampliarnos un poquito, especialmente para los chicos que están pensando en una startup, qué es exactamente el vesting y cómo se firma eso? O sea, ¿de qué te cubre o de qué te previene entre los socios? Sí, mira, en principio, en esto coincidíamos en ambas presentaciones con Marta y está bueno también recalcarlo. El tema de los problemas entre socios es probablemente la cuestión a abordar más importante, sobre todo en las etapas iniciales de una startup. Muchas veces vemos que los emprendedores están pensando en la marca, en la internacionalización y todo eso lo está muy bien, pero son etapas posteriores. Muchas veces, antes de llegar a eso, el emprendimiento se diluyó por problemas internos, porque uno está trabajando, el otro se iba a casar, el otro o la otra, digo, estoy hablando en términos de género, digamos, que se entienda, puede ser cualquiera de los dos, pero es decir, que no están alineadas las expectativas de los proyectos con las expectativas económicas, con los proyectos personales y con lo que quieren hacer. Entonces es muy importante trabajar en los objetivos del equipo en común. Y entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que sucede es, ¿qué pasa si, digo, problema concreto, empezaron dos socios o dos socias? Empezaron con la misma energía y con el mismo tiempo. Hicieron aportes económicos relativamente equivalentes. Entonces, quedaron, en principio, con un 50% y 50% cada uno, o de la sociedad o de la futura sociedad. Esto no es lo más conveniente, pues estamos empatados, ¿sí? Pero bueno, nada, es una cuestión técnica que en general conviene que no haya números impares por esto. Pero en principio, empezaron igual. Acordaron que iban a estar en igualdad de condiciones. Pasa un tiempo y por alguna razón, una de las personas o trabaja más que la otra, o la otra perdió interés, a la otra le surgió un trabajo mejor remunerado, entonces puede disponer de menor cantidad de tiempo y energía. Alguna de las personas modificó alguna de las condiciones, por lo cual, no sé, consiguió clientes de diferentes características. Es decir, se produjeron variaciones respecto de la posición inicial del emprendimiento, que lo que hicieron fue que una de las partes sienta que está aportando más que la otra y que está recibiendo menos que la otra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones en general se resuelven primero con acordando estas cuestiones, pautando bien. El vesting lo que va a hacer en términos generales es poner objetivos e hitos sobre los cuales el emprendedor o los emprendedores van a ir trabajando para, por ejemplo, adquirir derechos de propiedad sobre un porcentaje mayor de las acciones o del porcentaje societario
a medida que se vayan cumpliendo con determinadas pautas o con determinados objetivos. Y en la medida de lo posible manteniéndose en el tiempo respecto a algunas cuestiones, de tal forma que si se inicia un emprendimiento y hay divergencias o no se sabe bien cómo van a ser las cuestiones al futuro, decir, bueno, si se cumplen tales cuestiones, el porcentaje de participación accionaria va a ser este. Si no se cumple, el porcentaje de participación accionaria va a disminuir a esto. Si se cumplen con determinados plazos de tiempo de permanencia, vas a obtener determinados incentivos y determinados beneficios. Ahora, puede ser que nosotros arranquemos en forma espectacular, pero que dentro de un tiempo alguna de las personas no esté en la misma situación que la otra, entonces, si no se cumplieron esos objetivos de tiempo y de hitos, bueno, vemos de qué forma compensamos esas cuestiones, esas obligaciones, esos incentivos, para que el emprendimiento pueda seguir y pueda no solamente funcionar en forma interna, sino que ante terceros inversores haya previsibilidad respecto de a quién le estoy poniendo el dinero, dónde estoy poniendo el dinero y para qué estoy poniendo el dinero. Perfecto, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, y a vos, Marta, un poco también una pregunta. Vos arrancaste también hablando un poco de GDPR, ¿no? La norma europea de protección de datos, y después terminaste Sí, contando algo muy, para mí, en lo personal, por lo menos, muy interesante y por lo nuevo, ¿no? De toda la implicancia de la IA y la IA generativa. Y yo te quería preguntar un poco algo pensando en principio con la protección de datos, y a lo mejor si vos querés, a lo mejor se puede ampliar con el tema de AI, pero digo, estoy arrancando una startup y a lo mejor no estoy pensando inicialmente en que voy a salir al mercado europeo, estoy pensando más chico, estoy pensando en un nicho. Tiene sentido antes de empezar y meterme de cabeza en algo, pensar en crecer y decir, no, pará, voy a diseñar mi sistema como para que los datos estén protegidos, para que no estén expuestos los datos personales, porque yo no sé si el día de mañana voy a salir a un mercado más grande. Lo mismo con la IA generativa. Acá a lo mejor no está regulado, pero afuera sí. Entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿Cómo encaro eso desde una primera instancia? es siempre una relación costo-beneficio. A más alta vaya a ser tu inversión, más te conviene conocer el fenómeno. Más allá de que no tengamos la ley aquí, más allá de que no esté hoy en tu previsión salir al mundo, tenés que pensar que tus clientes, ¿quiénes son tus clientes? Si tus clientes son filiales de corporaciones, aún en Argentina, o son empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos, tienen todos los riesgos que te estoy diciendo. Entonces, vale mucho antes de salir embeberme un poquitito de cuáles son los riesgos en mi negocio, tanto a nivel de tratamiento de datos como en la aplicación de inteligencia artificial, que puede complejizar los procesos y convertirse en una IA de alto riesgo. No es que no se pueda desarrollar IA de alto riesgo. Lo que te dice la ley es que tenés que cumplir determinados controles. Ejemplo, en el piloto automático de un Boeing, tengo la obligación de garantizar X horas de entrenamiento a los pilotos, aunque la línea aérea no los pague, es responsabilidad de Boeing por problemas que tuvo en el pasado. Y siempre tiene que haber en cualquier sistema de inteligencia artificial la posibilidad de que un humano pueda interrumpir el proceso. Esa es la exigencia más importante. Por eso digo, no es un esquema regulatorio así pesado. No, tenés que saber que si estás diseñando algo que es crítico, podés, debes tener la posibilidad de controlarlo e interrumpirlo. Entonces, es así de simple. Pero si no conoces ese datito, así de decir, tengo que tener la posibilidad de bajarlo, de matarlo, porque puede ser dañino para terceros, no lo podés implementar, no lo podés vender a nadie porque te falta la clave de seguridad. La condición de seguridad es que debe ser interrumpido por un humano, nunca puede ser autónomo, y sobre todo con la generativa, eso es de altísimo riesgo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es que tengamos que aprender la ley, sino conocer los riesgos que nos traen determinados desarrollos. Es riesgos, no es la ley, es conocer riesgos. Y de ahí decidir
si yo voy a desarrollar una startup que tiene que ver mucho con la innovación y que yo la quiero posicionar como parte de la cadena de valor de las grandes corporaciones, tengo que tener en cuenta estas cosas. Si no, quedo fuera del mercado, no me van a contratar nunca. Excelente. Bueno, no sé si no hay más preguntas, no sé si no veo más preguntas. Simplemente, bueno, agradecerles por esta sesión tan interesante, a la gente que nos acompañó, agradecerles también, contarles nuevamente que el Founder Institute tiene un programa de 14 semanas. En nuestro programa acompañamos a las startups, nos van a ver más de cerca de 50 mentores como estos dos que vieron hoy acá, gente que tiene mucho conocimiento. Eso es parte de lo particular que tiene nuestro programa. No es que te acompaña un único mentor a lo largo de las 14 semanas, te van a escuchar tu idea y te la van a evaluar cerca de 50 mentores distintos, especialistas en distintas áreas. Y bueno, los invito, Ceci, no sé si podés ahí poner el link del Founder Institute para que síganos en LinkedIn, Founder Institute de Buenos Aires, si quieren, y échenle un vistazo al programa. El programa arranca ahora, estamos arrancando eh, el día 6 de agosto, así que los invitamos a participar si ustedes quieren y obviamente también a seguirnos en toda esta serie de charlas que vamos a estar dando en las próximas semanas. Así que bueno, con esto, nada, nuevamente Muchas agradecerles, no gracias sé a todos. si gracias, los Nos esperamos vemos en la próxima. en la Muchísimas próxima, que gracias. estén muy Chao. bien. Nos vemos. Gracias. Gracias, Dan, gracias, Marta, gracias, Cecilia. Gracias, Muchísimas Fernando. gracias a Muy bien. ustedes. Dan, Excelente. chao, chao. Chao.